podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo. Levanta la mirada. Contempla el mundo no como es, sino como podría ser. Amplía tu visión de lo que es capaz el ser humano. En nuestro estado más saludable, podemos ver más allá del no puedo. Saltar las barreras que te impiden alcanzar una vida plena. Podemos llevar a cabo increíbles proezas llenas de vitalidad del no puedo, viviendo no solo más tiempo, sino mejor, con la mente, con el cuerpo y en armonía con los demás. Podemos llegar a ser una versión óptima de nosotros mismos, sin límites, sin nada que nos detenga. En nuestro estado más saludable, podemos aplicar esta visión. Podemos convertir una posibilidad en realidad para todos nosotros, todo ser humano, en cualquier lugar, en todos los aspectos y fases de la vida. Abbott lleva mucho tiempo en el sector salud. Creamos más posibilidades para más personas gracias al poder de la salud. Pero este negocio no consiste en reflexionar sobre los logros pasados. Consiste en no dejar de perseguir nuevos logros. En nuestro estado más saludable, podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo. Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida. Soy el doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Gracias por conectarse y acompañarnos esta noche en este webinar organizado por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que por ya pronto a cumplir 73 años de fundación, pues siempre nuestra sociedad se ha caracterizado por dirigir sus esfuerzos a ofrecer educación médica continua a sus miembros y a profesionales vinculados a nuestra rama. Todo esto redunda en la defensa de los derechos a la salud y a la atención de calidad de la mujer panameña sin distingo de edad. La jornada de docencia de hoy es posible gracias al apoyo de nuestros amigos de Abbott, que constantemente se mantienen apoyando las actividades docentes de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Esto es una pequeña muestra de todo el apoyo que siempre hemos recibido de Abbott. Y queremos expresarle pues nuestro agradecimiento por esto y por su interés siempre de facilitar la educación continua de nuestros miembros. Hoy tendremos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el uso de la progesterona. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la ginecología, de la obstetricia y la infertilidad. Como facilitadora, pues tendremos a la participación destacada de la doctora Carla Donado, ginecóloga obstetra, especialista en infertilidad y medicina reproductiva. La doctora Carla Donado, desde su regreso a Panamá, pues se ha involucrado mucho en la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y por esto pues cuenta con el aprecio de muchos de nosotros. Las preguntas y respuestas que tengan para la doctora Donado las pueden hacer llegar a través de esta aplicación, a través de la sección de preguntas o también si quieren puede ser a través del chat, pero de preferencia a través de la sección de preguntas y van a ser respondidas una vez finalice la presentación de la doctora Donado. Entonces, sin más que agregar, quiero presentarles a la doctora Donado. Doctora, bienvenida y el público es suyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la SPOC por la invitación, por supuesto a Abbott pues, por contar conmigo para hablar de un tema muy interesante en el cual pues repasaremos algunos conceptos y revisaremos la evidencia del uso de una molécula tan importante como la progesterona. Entonces voy a compartir la pantalla.
podemos empezar. Bueno, como ya lo dijo el doctor Sánchez, hablaremos del tema de hoy, la progesterona en la ginecología, la obstetricia y la infertilidad. La progesterona es una hormona esteroidea constituida por 21 átomos de carbono. Es una hormona muy importante para la vida, lo diría yo, porque es la que se encarga de mantener el embarazo, o sea que de una manera u otra, gracias a la progesterona, pues hemos logrado perpetuar la existencia de la humanidad en la Tierra, si lo queremos decir de esta manera. La progesterona es sintetizada en distintos órganos, como lo mencionaré a continuación, pero obviamente y principalmente la producción de progesterona se da a nivel ovárico. Por el estímulo de lo que son las gonadotrofinas hipofisiarias, tanto la LH como la FSH, pero principalmente por el estímulo de la LH en las células tetraluteínicas en la segunda mitad del ciclo menstrual, en los ciclos ovulatorios. La progesterona también es producida por la placenta a partir del tercer mes del embarazo, es producida a nivel testicular, es también producida a nivel del sistema nervioso central y también se puede encontrar que se produce progesterona en la corteza suprarrenal. La progesterona es sumamente importante para la salud femenina porque está involucrada en procesos tan básicos como lo es la ovulación, a nivel de la mama, a nivel de la implantación embrionaria, a nivel del embarazo, como ya lo mencioné, y pues es parte muy importante del ciclo menstrual. También los efectos de la progesterona pues se aprecian a nivel de distintos órganos donde ella interactúa con sus receptores. A nivel ginecológico, en la vagina, la progesterona ayuda a la proliferación de las células de Langerhans. A nivel cervical tiene un efecto inhibitorio de lo que es la oxitocina y también de las prostaglandinas. A nivel endometrial, es básico para la implantación y para todas las modificaciones que constituyen la desidualización endometrial para que se permita, luego de la ovulación, la anidación del embrión en el útero. Tiene que ver con el pasaje del glucógeno de las células basales, de la porción basal de las células apicales a la zona apical, de lo que va a nutrir al embrión. Tiene que ver con el engrosamiento de los vasos de los vasos endometriales y con la transformación de las arterias espirales, o sea que con la vascularización final del endometrio es sumamente importante el rol de la progesterona. La progesterona es muy conocida como con su efecto inhibitorio de las contracciones. Y pues saliéndonos de los órganos ginecológicos, la progesterona tiene efectos a nivel óseo, inhibiendo la resorción ósea. A nivel de la piel puede tener, según el tipo de molécula, un efecto antiandrogénico. A nivel renal, efecto natriurético. A nivel cardiovascular tiene un moderado efecto antihipertensivo. Así que como vemos, la progesterona también a nivel mamario tiene que ver con la modificación y la morfología del alvéolo y también compite con el receptor de la prolactina. O sea que la progesterona se produce en distintos órganos y tiene efectos en distintos órganos, siendo sumamente importante para la salud de la mujer, y es así como veremos que la progesterona nos va a ayudar en múltiples situaciones, tanto de la ginecología, de la obstetricia, como en el campo de la infertilidad. Haciendo un poco de historia, la progesterona fue aislada por primera vez en ovarios porcinos en 1934, siendo la primera molécula activa la etiniltestosterona. El gestágeno es la hormona endógena, ¿no? La progesterona, y existen numerosos derivados sintéticos que pueden actuar sobre su receptor. Este es un cuadro pues, para que tengamos una idea de todos los tipos de progesterona que hay. Como ya lo mencioné, es una hormona esteroidea, y puede ser básicamente en dos ramas: las progesteronas naturales, que es la conocida con el nombre propio de progesterona, y todos los derivados sintéticos que la industria farmacéutica ha ido desarrollando con el pasar de los años, desde las hormonas más básicas hasta las hormonas de última generación. Este artículo, pues hago su referencia, es un artículo muy interesante porque de una forma muy sencilla y resumida nos habla un poco de todo lo que vamos a hablar en la charla. Y pues tomé de este artículo estos dos cuadros para que veamos un poco sobre el tiempo de absorción de la progesterona según su vía de administración y las bioequivalencias de la progesterona. La clásica acetato de medroxiprogesterona en sus diferentes dosis, a cuánto equivale o cuál es su bioequivalencia a la progesterona natural.
Como vemos, la progesterona percutánea, la progesterona en gel, tiene una absorción prácticamente mínima. Entonces, bueno, la progesterona la podemos utilizar para la anticoncepción, la reproducción asistida, en la obstetricia, en la terapia hormonal sustitutiva, en el manejo del sangrado uterino anormal. Y esta diapositiva es para hacer un resumen de todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la reproducción asistida en primer lugar, las dos principales aplicaciones de la progesterona. Uno es como un inhibidor del pico endógeno de LH, básicamente para impedir que una paciente que estamos estimulando sus ovarios tenga una ovulación no controlada por nosotros antes de realizar la extracción de los óvulos. Y el papel fundamental que siempre ha tenido la progesterona para nosotros, que es en el soporte de la fase lútea. En obstetricia y ginecología hablaremos sobre su uso en la amenaza de aborto, del aborto recurrente, de la amenaza de parto pretérmino, en el sangrado menstrual abundante, en la terapia hormonal sustitutiva y el síndrome premenstrual. Entonces, bueno, empezamos en el tema del uso de la progesterona en la infertilidad. Y como lo mencioné, la progesterona ha sido clásicamente utilizada como el mecanismo de soporte de fase lútea para los ciclos de reproducción asistida. En esta revisión Cochrane se reunieron 94 ensayos clínicos randomizados, más de 25.000 pacientes con una media de edad de 32 años. ¿Y cuál es la justificación del uso de la progesterona? En los ciclos de estimulación ovárica controlada, estamos manejando niveles suprafisiológicos de FSH, lo que afecta la secreción pulsátil y fisiológica de la LH, la cual va a estar suprimida en estos ciclos. Por tanto, la paciente va a tener un acortamiento de la fase lútea y esa fase lútea va a ser insuficiente. Y la progesterona en la fase lútea es vital para que logremos la implantación embrionaria. Entonces, pues, está más que justificado utilizar la progesterona en nuestro ciclo. Los fármacos que se suelen utilizar pues, son la progesterona administrada ya sea oral, vaginal, subcutánea, que es una presentación de la cual no disponemos en Panamá, pero es una presentación cómoda y disponible en distintos países del mundo, y también la progesterona intramuscular. Otros fármacos utilizados para el soporte de fase lútea son la HCG recombinante o urinaria, los agonistas de la GnRH por el efecto flare-up que generan y que solamente puede ser utilizada en aquellos ciclos en donde no se utilizó un agonista de la GnRH para suprimir a la hipófisis previamente, que son los conocidos como ciclos largos. O sea que solamente se podría utilizar agonista en los ciclos cortos. ¿Cuál progesterona es la mejor? La intramuscular nos genera mejores niveles séricos, la vaginal nos genera mayores niveles tisulares. No se recomienda su uso en la vía oral para lo que es el soporte de fase lútea porque se absorbe solo un 10% de impacto en el tracto gastrointestinal y como ya lo estoy mencionando, es vital mantener unos buenos niveles de progesterona en las fases iniciales de la implantación para que el ciclo sea exitoso. Entonces, oral versus vaginal, en ciclos de reproducción asistida, la vía vaginal pues, generó mayores tasas de embarazo. Los ciclos naturales no estimulados, no hay evidencia de su utilidad. Existen ciclos de in vitro, en donde se hace lo que se denomina el ciclo natural puro, en donde lo que se hace es un seguimiento del óvulo de la paciente y por mediciones hormonales extraemos el ovocito 1, el que la paciente produjo naturalmente en su ciclo, y por lo tanto ella va a tener un cuerpo lúteo que no va a ser insuficiente, y que entonces en esos casos no es tan evidente su utilidad, pero bueno, prácticamente este tipo de ciclos no son los que normalmente se realizan. Darlos en mujeres solamente por el factor de edad no hay una evidencia, o sea, se va a dar a todas las pacientes que vayan a ciclos ya sea de inseminaciones o ciclos de fecundación in vitro. Sí hay evidencia de su utilidad en los ciclos de reproducción asistida, tanto en el protocolo agonista como el antagonista de la GnRH. Los estudios suelen ser muy heterogéneos en cuanto a definir pues, la dosis perfecta de progesterona es esta y esta es la que hay que usar. Los protocolos suelen utilizar 200 cada 8 horas de progesterona micronizada vaginal, 400 cada 12 horas. Se pueden asociar o no a progesteronas subcutáneas o intramusculares. Y estos suelen ser lo que más se suele utilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiere mantener los niveles lo más estables posibles en el tiempo y pues siempre preferimos administrarlo por lo menos en las 2 primeras semanas desde que se realiza la transferencia embrionaria hasta la realización de la prueba de embarazo
mantener la progesterona por 2 días, pues para asegurarnos de que no le va a faltar a la paciente. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? En los ciclos de ICSI o in vitro, la progesterona se debe administrar desde el día de la noche de la aspiración ovárica, porque es el momento en el cual, pues, en un ciclo natural es lo que hubiera ocurrido la ovulación. En las inseminaciones se administra desde el día de la inseminación. En ciclos que son de embriones congelados o de donación de óvulos, se administra a partir de lo que sería el día 0 del embrión. Si tenemos embriones congelados en día 5, pues tenemos que echar 5 días hacia atrás y iniciar la progesterona para sincronizar el endometrio con el embrión. ¿Hasta cuándo? Pues los protocolos hablan de dejarla hasta las 8 o 10 semanas de embarazo. Hay otros que dicen que una vez que ya hemos visto el latido fetal, pues ya no es necesario dar más progesterona o después de una beta positiva. Pero realmente en nuestra especialidad, pues nos sentimos más seguros manteniéndola más tiempo y sabemos que la progesterona es un medicamento con mínimos efectos secundarios y que es inocuo en el embarazo. Entonces, como conclusiones del metaanálisis, tanto la progesterona como el HCG se asociaron a mayores tasas de nacidos vivos versus la administración de placebo. El uso de los agonistas de la GnRH asociados a progesterona mejoró los resultados. Quiero mencionar que tanto la HCG como la GnRH en agonista no es algo que se utilice de forma rutinaria en todos los ciclos y por lo menos en los protocolos que utilizamos en el sitio donde yo me formé, los aplicábamos más a pacientes que ya habían tenido fallos de ciclos previos. El uso del HCG en el soporte de fase lútea hay que tener cuidado porque aumentó el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, lo cual es obvio porque la hiperestimulación ovárica está ligada directamente con la HCG y en una paciente que hemos visto que ha tenido una hiperestimulación, que ha tenido altos niveles de estradiol al final de la estimulación, pues no le vamos a dar la HCG porque sabemos que se puede generar este síndrome. La asociación de estrógenos a la progesterona, el metaanálisis concluyó que no mejoró las tasas de embarazo, pero es cierto que en casi todos los protocolos se le añade estrógenos a la paciente y se mantienen pues, por lo menos hasta la semana 7-8. Y la segunda aplicación de la progesterona en infertilidad es para la inhibición del pico endógeno de la LH. En ciclos donde estamos hiperestimulando los ovarios, es posible que se genere un pico endógeno que haga que la paciente ovule de una forma no controlada por nosotros, lo cual nos haría perder los ovocitos desarrollados. Es por esto que los protocolos van dirigidos siempre a inhibir o bloquear la hipófisis para que nosotros seamos los que tenemos el control total del ciclo y hacer que la paciente ovule el día que nosotros asignemos, ¿no? Según el crecimiento de los folículos. Entonces, bueno, esto es algo que no es nuevo porque en el 2015 este grupo de Shanghái ya hizo esta publicación en donde ellos utilizaron algo que no es lo clásico que se ha utilizado para la inhibición del pico endógeno de LH. En infertilidad la inhibición o el bloqueo de lo que sería una ovulación no controlada se hace con agonistas o antagonistas de la GnRH, que son fármacos, en el caso del antagonista, que es con el cual nosotros contamos en Panamá, que se administran inyectados vía subcutánea y que son fármacos porque tienen un costo. Este grupo de Shanghái utilizó, pues por el efecto que ya todos sabemos de retroalimentación negativa que tiene la progesterona sobre la LH, pues le dieron acetato de medroxiprogesterona vía oral a los pacientes desde el inicio de la estimulación y pues lo que querían probar era que solamente administrando progesterona era suficiente para hacer ese bloqueo y poder controlar así la ovulación. Ellos tomaron 300 pacientes aleatorizadas en 2 grupos. El grupo de estudio recibió el acetato de medroxiprogesterona y el grupo control iba con el clásico ciclo corto con un bloqueo por un antagonista de la GnRH. Se observó que en el número de ovocitos recuperados no hubo diferencias. Solamente una de las 150 pacientes del grupo que se le administró progesterona se ovuló, lo que da un porcentaje de 0.7%, que no es significativo. Las tasas de embarazo clínico, las tasas de implantación, las tasas de nacidos vivos, no hubo diferencias significativas entre un grupo y el otro. Lo que sí es importante es que si utilizamos progesterona desde el inicio del ciclo, sabemos que entonces vamos a provocar en el endometrio modificaciones prematuras que van a generar que ese endometrio no sea receptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si utilizamos la progesterona para inhibir el pico endógeno de LH, en ese ciclo no podemos transferir embriones en préstamo.
va a ser embriones que tendremos que congelar u ovocitos que tendremos que congelar, porque la fase lútea no va a estar bien y la implantación no va a ser buena. Entonces son ciclos donde directamente sabemos que no podemos transferir en fresco. Si queremos transferir en fresco, no podemos utilizar la progesterona como inhibidor del pico endógeno de la LH. Y bueno, casi 5 años después del estudio de Shanghái, pues el profesor Antonio Lamarca, que es una autoridad en reproducción asistida, hace esta publicación en donde pues, resume un poco todo lo que ya se venía experimentando en los años previos, luego del estudio de Shanghái, en donde habla que la progesterona, como inhibidor del pico endógeno de LH, en los ciclos de estimulación ovárica controlada, puede ser la terapia de primera elección en pacientes que van a hacer una preservación de fertilidad, o sea, pacientes que van a congelar ovocitos, en ciclos de donantes de ovocitos, en ciclos de test genético preimplantacional, donde por las características del ciclo, en donde vamos a biopsiar embriones que se van luego a congelar en espera de un resultado genético, no vamos a transferir en fresco. Igualmente en ciclos de estimulaciones no convencionales, como por ejemplo en pacientes oncológicas que inician una estimulación ovárica en una fase lútea, son los ciclos no convencionales, se puede utilizar la progesterona como inhibidor, porque al final los embriones ovocitos serán vitrificados y no serán transferidos en fresco, y por tanto no vamos a tener el efecto negativo que tiene la progesterona sobre la receptividad endometrial administrada antes de tiempo. Entonces este es un cuadro pues, de cómo es un ciclo corto con antagonistas. Con la menstruación la paciente recibe sus gonadotropinas inyectadas y a partir del día en que la paciente, puede ser el sexto día del ciclo o cuando ya el folículo mayor mide más de 14 milímetros, administramos entonces el antagonista para inhibir ese pico. La paciente cuando ya tiene sus folículos listos se le administra el inductor de la ovulación y se realiza la transferencia embrionaria en fresco sin ningún problema. En un ciclo donde administramos la pastilla oral del acetato de medroxiprogesterona, pues lo que observamos es que llegamos a un punto, se tiene que tomar todos los días la pastilla desde el inicio, se hace la inducción de la ovulación, pero los ovocitos o los embriones son vitrificados para colocarlos posteriormente en otro ciclo. Entonces, bueno, esa era la parte de el uso de la progesterona en infertilidad. Ahora vamos a pasar a la parte de obstetricia, en las aplicaciones de la progesterona para prevenir abortos en mujeres que tengan abortos recurrentes de etiología incierta. Esta revisión incluyó 3 estudios clínicos randomizados con unas 2.500 pacientes en total, pacientes que tenían antecedentes de haber tenido 2, 3 o más abortos previos sin causa conocida. Y lo que se hizo fue la intervención dar progesterona versus no tratamiento o dar progesterona versus placebo. Las vías de administración de progesterona utilizadas fueron oral, vaginal e intramuscular. Los abortos recurrentes se definen como 2 o 3 abortos previos antes de las 22 semanas. Hasta un 2% de las parejas pueden presentar este problema. Y bueno, como se ha mencionado desde un inicio, la progesterona es crucial en la implantación embrionaria. Las dosis de progesterona utilizadas en los estudios, 200 miligramos cada 12 o 400 miligramos cada 24 horas. También se añadieron estudios donde se utilizó la progesterona oral, la progesterona intramuscular y el ciclopentil oral. El nivel de evidencia de esta revisión es un nivel de evidencia moderado. Puede ser que la progesterona ayude a prevenir la recurrencia de aborto en este subgrupo de pacientes y es más marcado si son pacientes que por lo menos tienen 3 abortos previos. En cuanto a la vía de administración, no encontraron diferencia. En las pacientes, estas eran pacientes que tenían simplemente un antecedente de aborto. En una paciente con una amenaza de aborto, también se realizó una revisión Cochrane con 7 ensayos clínicos, 696 pacientes. Sabemos que la amenaza de aborto es el sangrado uterino con el cérvix cerrado, el embrión objeto viable antes de las 22 semanas o peso menor de 400 gramos. Los mecanismos de acción posibles de la progesterona en una amenaza de aborto: supresión de contracciones, el factor bloqueante inducido por progesterona, que bajos niveles de progesterona se asocian a más tasas de aborto. Entonces, basándonos en esta teoría, pues se le administró progesterona natural micronizada
ya fuera la vía oral o vaginal, en dosis máximas de 400 miligramos diarios a los pacientes. En las conclusiones del metaanálisis, dar progesterona versus placebo en amenaza de aborto parece reducir las tasas de aborto. La evidencia, una vez más, no es contundente, pero claro, la progesterona es un fármaco seguro en el embarazo, entonces, ¿por qué no vamos a darla? Si ya tenemos una paciente que su embarazo se ve afectado de esta forma, pues es algo que podemos hacer, ¿no? Entonces, aunque la evidencia no es contundente, pues es algo que podemos hacer para intentar ayudar a la paciente. En cuanto ya a embarazos más avanzados y la prevención del parto prematuro, se realizó una revisión de la literatura del uso de progesterona para la prevención, como ya mencioné, del parto pretérmino. La progesterona mantiene el útero en estado quiescente en la segunda mitad del embarazo. Previo al parto se ha detectado que hay un descenso funcional en la actividad de progesterona y la progesterona previene la apoptosis de las membranas fetales. Los factores de riesgo de parto pretérmino definidos en el estudio fueron tener un antecedente de parto pretérmino, o sea, antes de las 37 semanas, o un acortamiento cervical, un cervix medido por ultrasonido vaginal menor de 25 milímetros. Entonces, en pacientes con cervix corto, con riesgo alto o bajo de parto pretérmino, o sea, con antecedentes o sin antecedentes de parto pretérmino, se basaron en la medición del cervix, resultado del metaanálisis, dar progesterona versus placebo. Se observó que hubo una reducción del parto pretérmino antes de las 34 semanas, habiendo significancia estadística, con lo cual, si reducimos los casos de partos antes de las 34 semanas, se va a ver reducida el síndrome de distrés respiratorio neonatal, la morbimortalidad neonatal y el bajo peso al nacer, o sea, los pesos menores de 1500 gramos. Al igual que la admisión de los bebés a la UCI neonatal. En cuanto a pacientes que sí tenían antecedentes de parto pretérmino, se le administró progesterona profiláctica en un metaanálisis de 11 ensayos clínicos con una N de 1899, en donde una vez más, pues la progesterona ayudó a disminuir los partos antes de las 34 semanas, antes de las 37 semanas, las muertes neonatales, el uso de ventilación mecánica, la enterocolitis necrotizante y los ingresos a UCI de los bebés. Otro tema, progesterona comparado con el pesario cervical. Este es un estudio español en donde se realizó una comparativa del uso de pesario solo y versus la progesterona vaginal para prevenir los partos pretérminos en pacientes que tenían longitudes cervicales de 25 milímetros o menos medidas por ultrasonido vaginal. Y lo que se encontró fue que el pesario no fue inferior a la progesterona en la prevención del parto pretérmino antes de las 34 semanas. En donde sí se vio diferencias en el disconfort de las pacientes. Obviamente las que llevaban pesario estaban más incómodas y presentaron mayor flujo vaginal que las que estaban con progesterona. Otros estudios que se han realizado es ver si la progesterona ayuda a disminuir el periodo de latencia, o sea, el periodo entre que se rompió la membrana antes de término y el momento en que se produjo el nacimiento. Se hizo un metaanálisis con 5 ensayos clínicos, utilizaron la progesterona intramuscular versus placebo y no se alteró el periodo de latencia. En otros utilizaron la progesterona micronizada, pero vía rectal, donde tampoco se redujo el periodo de latencia. No hay estudios, sobre lo que yo revisé, no había estudios de bolsa rota pretérmino y administrar progesterona vaginal, bueno, porque lógicamente no se quiere estar manipulando si hay una bolsa rota. En cuanto a los gemelos, embarazos múltiples, el uso de progesterona para prevenir el parto pretérmino espontáneo. Sabemos que el hecho de que existan embarazos múltiples, ya un 50% nacen antes de las 37 semanas. En un metaanálisis pues, se evaluó el dar progesterona intramuscular semanal versus placebo o no tratamiento. También se administró progesterona vaginal, 200 diarios versus placebo o no tratamiento. Y en el caso de los embarazos gemelares, la progesterona no redujo el parto pretérmino.
Y bueno, ahora ya habiendo pasado la parte de la obstetricia, vamos a hablar un poco de ginecología. Esta es una revisión acerca del uso de los progestágenos cíclicos, si son o no un tratamiento eficaz y seguro para el sangrado menstrual abundante en comparación con otros tratamientos médicos. Aquí estamos hablando de progesterona administrada oral de forma cíclica versus el uso de el ácido tranexámico, los dispositivos intrauterinos de progesterona, anticonceptivos o anillo vaginal. Se utilizaron dos pautas, una de un ciclo corto de gestágenos de 10 días, el cual este análisis dice que no es efectivo, versus el ciclo largo de gestágenos, que es administrar progesterona desde el quinto hasta el día 26 del ciclo, donde se observó que era equiparable, pero que no era superior. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, intentar comparar esto de una paciente con un sangrado abundante, a la cual tú le has puesto un dispositivo intrauterino que va a hacer que prácticamente deje de sangrar, una paciente que esté bien acoplada a anticonceptivos o al anillo vaginal. Y bueno, ya cerca del final, otros usos de la progesterona. En la terapia hormonal sustitutiva, la progesterona es indispensable en pacientes no esterectomizadas para contrarrestar el efecto estrogénico endometrial. Y de la revisión que hice, la progesterona que más se recomienda es la progesterona natural micronizada, pues por tener menos efectos a nivel de trombosis y otras cosas que tenemos que valorar en una paciente ya cerca de los 50 años a la cual se le decide dar una terapia hormonal. Recordar que la indicación de la terapia hormonal sustitutiva es en las pacientes que tengan síntomas moderados a severos de lo que son los síntomas vasomotores, y que siempre hay que evaluar pues, el riesgo-beneficio de administrar hormonas en pacientes en estas edades. Pero bueno, la base o lo que yo quería mencionar de esta charla es que si la paciente tiene útero, tiene endometrio, no nos debemos olvidar de la progesterona. También se menciona sus efectos sobre la mastalgia, donde la progesterona en las mastalgias cíclicas se ha utilizado mucho en forma tópica, en forma de gel, pero la evidencia es débil, o sea, no hay una evidencia muy contundente. Es verdad que hay pacientes a las que, por ejemplo, les inician anticonceptivos y dejan de tener mastalgias, de ahí pues, la utilidad de la progesterona puede estar por ahí, pero no existen ni estudios ni evidencias contundentes al respecto. Y bueno, las conclusiones, para hacer un poco un resumen de todo lo que hemos hablado, donde hay evidencia de que debemos usar progesterona en los ciclos de reproducción asistida como soporte de fase lútea siempre, como inhibidor del pico endógeno del LH en ciclos en donde no vayamos a transferir embriones en frescos, sean ciclos para congelar ovocitos por preservación de fertilidad, en ciclos donde estamos estimulando donantes de óvulos que no se van a transferir, o en los ciclos no clásicos, en donde pues tampoco vamos a transferir embriones en fresco, pues se puede utilizar perfectamente la progesterona, es segura. En pacientes con 2 o más abortos previos, en pacientes con antecedentes de parto pretérmino, en pacientes sin antecedentes asintomática, con acortamiento cervical por debajo de 25 milímetros, en el manejo del sangrado uterino disfuncional, una paciente que no se quiera colocar un DIU, una paciente que quiere un tratamiento de alguna forma más simple, pues se le puede administrar. La vía de administración de la progesterona sería en pauta cíclica del 5º al 26º día del ciclo, para que sea más efectivo. Y bueno, como protector endometrial en la terapia hormonal sustitutiva de las pacientes que no están histerectomizadas. Y bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora, por la presentación excelente. Nos ha dado una panorámica amplia en muy poco tiempo sobre lo que es el uso de la progesterona en todos los ámbitos de la ginecología obstetricia. A mí me llama mucho la atención de cómo tú has presentado la evidencia y cómo pues a veces la evidencia misma pareciera en unos momentos pues decir no funciona, después salen estudios, sí funciona, y a veces ese es el tipo de cosas que a nosotros los ginecólogos pues nos pone en 3 y 2. Recuerdo que ahí está el estudio Progress de hace como unos 2, 3 años, que decía que no servía la progesterona. En enero salió una revisión del Royal College
que sí sirve. Incluso es muy útil en las pacientes con sangrado y la verdad que ese es digamos que una revisión y una literatura que a todos los ginecólogos pues en algún momento dado nos tranquiliza. ¿Por qué? Porque todos recibimos pacientes con embarazos tempranos que vienen quejándose de sangrado o algo de cólico, amenazas de aborto y muchos nos quedamos pues, ¿qué le damos? ¿Le damos algo? ¿Esto sirve? ¿Esto no sirve? Si hay una literatura que dice que sí sirve, pues para nosotros es mejor porque no darle algo a la paciente, pues a veces digamos que hace que nos quedemos como con las manos amarradas. Entonces mi pregunta va en el sentido de viendo cómo va y viene esta evidencia con la progesterona, ¿qué consideras tú que deberíamos hacer con una paciente que nos llega con un embarazo de menos de 13 semanas, refiriéndonos cólicos y sangrado? Y le vemos el embrión y tiene latido, y de acuerdo a la edad gestacional. ¿Qué deberíamos hacer los ginecólogos? Yo sin duda le daría progesterona, porque daño no le vamos a hacer a la paciente, porque es una cosa ceñirnos estrictamente en medicina a lo que dice la evidencia, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tienen los estudios, que bueno, pues tenemos que creérnoslo, ¿no? Porque están hechos, pero tú a una paciente teniéndola enfrente, cuando llevas esto a la práctica, tú no le puedes decir a una paciente, mira, no vamos a esperar, no vamos a hacer nada. Aunque tú ya le digas a la paciente, ponte esto, o tómate esto, la paciente ya le das una tranquilidad. Puede ser que el aborto sea porque hay algún problema embrionario, porque tenga algún defecto genético, alguna alteración del embrión y que al final igual va a haber un aborto, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Y así mismo yo se lo explico a las pacientes. O sea, yo le digo, bueno, la evidencia no es fuerte, pero yo quiero darte algo y esto puede que funcione. Entonces, tampoco generar falsas expectativas, pero tampoco no hacer nada. O sea, yo soy proactiva a hacer algo, más siendo algo que no le va a hacer daño a la paciente. Excelente, doctora. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá compartimos esa misma visión. Veo que tenemos una pregunta acá. Nos pregunta un Anonymous Attendee, ¿cuáles son los riesgos para una mujer embarazada el no producir y no recibir progesterona? Claro, en una paciente embarazada naturalmente, pues de buenas a primeras no le vamos a dar progesterona a todas las pacientes ahora. Pero, por ejemplo, hay pacientes que ya te llegan a la consulta con abortos previos, en donde tú puedes pensar, bueno, una de las teorías de los abortos es que existe una insuficiencia del cuerpo lúteo, entonces que hay una insuficiente producción de progesterona y que por eso pudieron haber ocurrido los abortos previos. En ese caso, la progesterona se le podría indicar a la paciente, o sea, no es que ahora a todo el mundo le vamos a dar progesterona, pero es verdad que si pasa desapercibido y que si realmente la paciente tiene una insuficiente producción de progesterona en las primeras etapas del embarazo, eso puede conllevar a que ocurra finalmente un aborto. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, si esa era la Sí, inquietud. claro, claro que sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Aquí tenemos otra pregunta. El doctor Augusto Val, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Te manda muchos saludos y dice, pregunta cuáles serían tus recomendaciones de la progesterona en sangrado uterino normal y en dolor pélvico. Ok. Eh, una paciente en donde ya hemos descartado, pues, fibroma, un pólipo, y la paciente tiene su sangrado abundante todos los meses, anemizante, para mí la primera elección sería un dispositivo intrauterino de levonorgestrel. ¿Y para Sería para dolor mí lo más pélvico? eficaz. Dolor pélvico tipo, por ejemplo, en endometriosis también se puede utilizar el Dienogest para lo que es endometriosis, que es el específico para la endometriosis que existe en el mercado. También hay pacientes que se les ha colocado dispositivos intrauterinos para el manejo del dolor. Entonces, si es un manejo hormonal, pues por allí me iría. Algo más básico antes de pasar a todo eso, anticonceptivos. También depende del perfil de la paciente que tengamos y de las expectativas que ella tenga a futuro de embarazo, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿No?
Bueno, entonces queremos darle las gracias a la doctora Donado por esta excelente presentación. La verdad que nos ha gustado mucho, a mí en lo personal, muy completa, una excelente revisión. Probablemente le serviría de mucho a los residentes de ginecología. Este es un tema que ellos siempre los confunden. Eh, Aquí tenemos otra pregunta antes de retirarnos. El, aten- el asistente anónimo nos pregunta que si estaría indicado solicitar niveles de progesterona sérica iniciando el embarazo y si de ser así, ¿desde qué valor se indicaría el uso de suplemento con progesterona? Ok. En infertilidad, eso es algo que se viene haciendo, pacientes con, pero siempre suele haber algo, ¿no? Algo antes de que tú sospeches, bueno, a todas las pacientes se los hacemos, sí o no. Pacientes que han tenido fallos de ciclos previos y que estamos administrando la progesterona en el soporte de fase lútea en ciclos de infertilidad, se suelen hacer mediciones de progesterona seriada. Y los niveles que se esperan encontrar son niveles más de 10 o 12. ¿Okay? Si está por debajo de eso, entonces lo que hacemos es aumentar la dosis de progesterona hasta lograrlo. Es verdad que los niveles de progesterona sérica no son 100% estables a lo largo del día, o sea que puede ser que en un momento tú tomaste la muestra y salió más bajo, que después estaba más alta, eso es posible, pero nosotros podemos hacer, no vamos a estar pinchando a la paciente a cada rato. Entonces, en ese caso, en pacientes en ciclos de infertilidad, yo personalmente lo he hecho y pues lo que se hace es ajustar para tener una progesterona por encima de 10, 12. Y bueno, yéndonos a pacientes de ciclos naturales, medir la progesterona podría ser útil. En lo personal nunca lo he hecho, pero más o menos los niveles se espera que estén por encima de esos niveles. Excelente, creo que no hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, te volvemos a agradecer, doctora, por la presentación eh, y esperamos tenerte nuevamente en actividades de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Siempre bienvenida y muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Pasamos a cederle la palabra en este momento a la licenciada Maelina Maya en representación de nuestros patrocinadores de esta noche de Laboratorio Sabo para que nos haga una invitación y nos dé unas palabras. Bueno, aquí viene, bueno, alguien que está agradeciendo la presentación de esta noche. No es una pregunta. Muchas gracias por el agradecimiento. Adelante, Maylin. Sí, muchas gracias ante todo, ¿verdad? Al SPOC, doctor Jaime Sánchez, por siempre permitirnos estar pues en trabajo conjunto, en bienestar de la salud de las pacientes y pues siempre ser partícipes de estas actividades de educación médica continua, pues que son tan importantes para mantenernos actualizados, ¿verdad? Sí quisiéramos pues agradecerle también a la doctora Carla Donado. Excelente ponencia, doctora Carla. Muchas gracias por aceptar la invitación y una vez más pues ampliarnos un poco más con respecto a la diversidad del uso de la progesterona. Y aprovechamos la oportunidad pues para presentarles nuestro portafolio de salud femenina de una forma muy rápida y que ustedes sepan que cuentan pues con nuestro Progendo, que es nuestra progesterona micronizada de 100 y 200 miligramos y que siempre aportando al sueño de las madres, ¿verdad? El sueño de ser mamás. El Diamineral Folic, que es una de nuestras innovaciones actualmente con hierro y ácido fólico. Y por qué no mencionarles nuestro portafolio de familia Belaface 20, Dixie 35, Dixie 30, el futuro de las anticoncepciones, definitivamente las bajas cargas hormonales para pacientes sensibles. Ya conocemos a MIA y MIA 20, no fértil como anticonceptivo pues inyectable, no solamente en el mundo de progesteronas como Progendo y anticoncepción, sino también en el mundo de antiinfecciosos, en el caso del Ginflu-D, la pastilla del día después, y también productos que ustedes van a encontrar en el ámbito de las terapias de reemplazo hormonal,
que definitivamente ya tienen más experiencia con esas marcas y que continúan teniendo los buenos resultados en sus pacientes. Ginolac como clomifeno, Osteomat Plus, ¿verdad? Y pues de parte de todo el equipo de salud femenina y de Abbott, queremos pues de parte de Catherine, Kiria, Darling, Catherine y Ladies, darles nuestro total agradecimiento por siempre tener a Abbott y a la línea de salud femenina presente, y pues definitivamente que siempre cuentan con nuestro apoyo, nuestra participación para todas las actividades docentes y con todos los productos en el mercado para que podamos apoyar a las diferentes condiciones en las pacientes. Así que muy buenas noches y nuevamente gracias, doctora Donado y doctor Jaime Sánchez, conjuntamente con la SPOC. Muchas gracias, Maylin. Quiero darle las palabras a la doctora Donado para que nos dé una despedida de su parte a la audiencia. Bueno, una vez más gracias por la invitación. De verdad ha sido un placer pues, poder hablar sobre este tema que es muy importante. Bueno, espero que en la audiencia haya habido residentes, estudiantes y todos los colegas que se beneficien pues, de hacer un resumen grande sobre qué evidencia existe sobre algo tan común de uso como es la progesterona. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, doctora. Muchas gracias, Maylin. Antes de retirarnos, quiero compartirles una invitación a nuestro Congreso Virtual SPOC 2020, alineados con la nueva realidad. Debido a esta pandemia, pues vamos a ofrecer a nuestros miembros un Congreso Nacional que va a ser virtual, que ya que no lo pudimos hacer como lo teníamos planeado en la playa, en Buenaventura, presencial, pero con la misma calidad, un congreso de talla internacional con reconocidos profesores nacionales e internacionales. Van a ser 3 días de educación médica continua a través de una plataforma de realidad virtual inmersiva en la que todos los que van a estar inscritos van a tener un avatar que van a pasear por la calle, van a entrar a las áreas de conferencia, van a estar el área de exhibición donde van a estar todos nuestros amigos y definitivamente que Abbott va a tener una participación muy importante con un stand que los invitamos a que visiten. Las inscripciones van a estar abiertas en nuestro sitio web www.spocpanama.org. Allí mismo le dan clic al afiche del Congreso y lo va a llevar a una página de registro, lo va a llevar luego de registrarse a una página de pago. Solo son $90 por 3 días de Congreso. Así es que vamos a mostrarles entonces un video promocional en el cual van a poder ver todo esto. Adelante con el video. Mostrarte cómo inscribirte al Congreso Virtual SPOC 2020. En tu explorador de preferencia, escribe www.spocpanama.org. Dentro de la página oficial de la Sociedad Panameña de Obstetricia puedes acceder a la sección de eventos desde el menú superior o acceder desde la página intermedia. Haz clic en Congreso Virtual SPOC 2020. Dentro del evento podrás ver el póster oficial y datos importantes como la fecha, la hora, el costo. Tienes la opción de compartir este evento en tus redes sociales o a colegas o personas que creas que puedan estar interesadas. Puedes acceder al programa completo, el cual se te abrirá en una ventana adicional. Podrás conocer los profesores nacionales e internacionales que nos acompañarán en nuestro Congreso Nacional y debes completar el formulario de registro. Por favor, deja tus datos adecuadamente. Nombre y apellido, número de cédula, el teléfono debe contar con una aplicación de WhatsApp. El email que luego utilizarás como usuario para acceder a la plataforma virtual. La especialidad. Y si no tienes especialidad, por favor indica ninguna. El país de procedencia y si eres miembro o no de la Sociedad Panameña de Obstetricia.
Al registrarte recibirás confirmación en tu correo electrónico. Esta página te redirigirá a la opción de pago online. Solo debes introducir los datos de tu tarjeta de crédito, como número de tarjeta, nombre y apellido, información del titular, teléfono celular y el país donde la misma se emitió. Luego de completar los datos y hacer clic en la opción pagar, si la misma fue aprobada, recibirás un comprobante en tu correo electrónico. Después de esto, recibirás asimismo las credenciales que te permitirán acceder a la plataforma de realidad virtual inmersiva a través de la cual realizaremos nuestro Congreso 2020. Te esperamos. Entonces, como ven, pues va a ser un congreso bastante interactivo, 3 días de educación médica continua. La plataforma va a estar abierta las 24 horas del día. Va a haber una biblioteca virtual si no pueden por motivos de trabajo ver las conferencias de forma directa, en vivo, pues en la noche pues pueden meterse después del trabajo, después del turno, etcétera, a buscar las conferencias que les gusten y pueden entonces verla en el área de la biblioteca virtual. Así es que los invitamos a que nos acompañen a este evento y quiero finalizar pues dándole las gracias a todos por su atención. Nuevamente las gracias a la doctora Donado, a la licenciada Maya por parte de Abbott y esto damos por terminado entonces nuestro webinar de esta noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.